La división tradicional de la teoría de mecanismos y máquinas es la cinemática y la dinámica, donde la cinemática estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen, y la dinámica incluye las acciones que producen el movimiento. Un par de conceptos interesantes para la materia de mecanismos es el de máquina y mecanismo. Por su parte, máquina es una combinación de cuerpos dispuestos de tal forma que producen un trabajo. Sin embargo, deben de tener niveles de fuerza o momento considerablemente altos. Si por el contrario tienen niveles de fuerza y momento relativamente bajos, se le considera un mecanismo. Un ejemplo para máquina sería el motor de un automóvil y un ejemplo para mecanismo sería un reloj. Ahora bien, ya enfocándonos al tema de mecanismos, se puede mencionar que un estudio tipológico de mecanismos comprende el análisis de los elementos que lo componen en cuanto a sus formas, el número de elementos, las uniones entre ellos, los tipos de movimiento que estos pueden efectuar y las leyes por las cuales se rigen. Existen muchas clasificaciones de mecanismos, pero en cualquier caso hay dos criterios para su clasificación. El primero de ellos es por su tipología, y esto es según la naturaleza de las partes que lo componen, y el otro sería de su función, y esto sería según el objeto del mecanismo. Estas dos clasificaciones se pueden subclasificar, y en tema de clasificación de función se puede mencionar que hay mecanismos de transmisión de movimiento donde se observa una transmisión lineal a lineal o circular a circular, y en la cuestión de mecanismos de transformación de movimiento se puede mencionar que se transforma de lineal a circular o de circular a lineal. Ahora bien, la clasificación por su tipología se puede subclasificar en cuatro grandes grupos. En el grupo 1 se encuentran los mecanismos que se utilizan para modificar la fuerza de entrada. Por ejemplo, el balancín, la polea simple, la polea móvil o compuesta, el polipasto y la manivela. En el grupo 2 se encuentran los mecanismos que se utilizan para modificar la velocidad. Por ejemplo, las ruedas de fricción, el sistema de poleas, engranajes, sistemas de engranajes con cadena, tornillos sin fin y rueda dentada. En el grupo 3 se encuentran los mecanismos que se utilizan para modificar el movimiento. Por ejemplo, tornillo tuerca, piñón cremallera, biela manivela, cigüeñal biela, excéntrica, leva y trinquete. En el grupo 4 se encuentran otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, los frenos que se utilizan para regular el movimiento, los mecanismos para acoplar o desacoplar ejes y los mecanismos que acumulan energía, por ejemplo, los muelles y los amortiguadores. Y bien, ahora que hemos comprendido la clasificación de los mecanismos, me gustaría introducir un nuevo concepto, el cual es cadena cinemática. Y es que hay algunas veces en las cuales confundimos a los mecanismos con las cadenas cinemáticas. Sin embargo, la cadena cinemática se define como la unión de pares cinemáticos y eslabones. Por su parte, el mecanismo, como ya lo habíamos visto, analiza esta misma cadena cinemática y aparte el movimiento que tiene este mecanismo. Cabe señalar que podemos encontrar cadenas cinemáticas abiertas y cadenas cinemáticas cerradas. Al hablar de la cadena cinemática, se introdujeron dos nuevos conceptos, el cual es eslabón y par cinemático. El eslabón es el elemento resistente individual que compone un mecanismo, y en algunas ocasiones es común que se le nombre elemento o barra. Por su parte, el par cinemático es la unión entre los dos eslabones. Los eslabones tienen tres clasificaciones. La primera de ellas es según el número de pares, y pueden ser unarios, binarios, terciarios y así hasta n lados, con una terminación de ario. También otra clasificación es según la naturaleza de los elementos, y pueden ser rígidos, unirrígidos, flexibles, que pueden ser los resortes, o fluidos, que son no mecánicos. La tercera clasificación es según el tipo de movimiento, y pueden ser manívelas, balancines, bielas o acopladores y deslizaderas. Finalmente vamos a hablar del par cinemático,
el cual por definición es la unión imperfecta entre dos elementos de un mecanismo y tienen 4 clasificaciones. La primera de ellas es por el número de elementos y son nombradas como binario, ternario, cuaternario, etc. Ahora bien, otra clasificación es por el cierre y puede ser por la forma, por la fuerza o cadena. La siguiente clasificación es por su clase o los grados de libertad que tiene. Y aquí voy a mencionar de la clase 1 a la clase 5. En la clase 1, los eslabones tienen un grado de libertad y algunos ejemplos son el par de rotación, el par prismático y el par helicoidal. En la clase 2, los eslabones tienen 2 grados de libertad. Los ejemplos son par cilíndrico, par esférico ranurado y par de leva. En la clase 3, los eslabones tienen 3 grados de libertad. Los ejemplos son par esférico, par plano, par cilíndrico ranurado. En la clase 4 tienen 4 grados de libertad y los ejemplos son par esfera cilindro, par plano cilindro. Y en la clase 5 los eslabones tienen 5 grados de libertad y los dos ejemplos son par plano esfera y par esfera esfera. La última clasificación de los pares cinemáticos es por su contacto y aquí es donde se clasifican en pares inferiores o pares superiores. Existen 6 pares inferiores. El primero de ellos es el par giratorio o revoluta. Solo permite rotación relativa y por consiguiente posee solo un grado de libertad. De hecho, con frecuencia este par se denomina articulación de pasador o de espiga. El siguiente es el par prismático, el cual solo permite movimiento relativo de deslizamiento y por ende se denomina casi siempre como articulación de deslizamiento. También posee un grado de libertad. El siguiente es el par de tornillo o par helicoidal. Cuenta con un solo grado de libertad porque los movimientos de deslizamiento y rotación están relacionados por el ángulo de hélice de la rosca. Por lo tanto, la variable del par se puede elegir como una diferencial de la distancia o una diferencial del ángulo, pero no ambas. El siguiente es el par cilíndrico y este ya permite 2 grados de libertad, ya que permite tanto rotación angular como un movimiento de deslizamiento independiente. Posteriormente está el par globular o esférico. Es una articulación de rótula, posee 3 grados de libertad, una rotación en torno a cada uno de los ejes coordenados y finalmente está el par plano, y este rara vez se encuentra en los mecanismos en su forma no disfrazada y tiene 3 grados de libertad. Todos los demás tipos de articulaciones se conocen como pares superiores. Entre los ejemplos clásicos se encuentran los dientes de engranes acoplados o una rueda que va girando sobre un riel. Puesto que hay una gran cantidad de pares superiores, no es práctico hacer un recuento sistemático de ellos, de modo que cada uno se analizará conforme se presente cada situación individual. Ya para finalizar el video, les puedo mencionar que entre los pares superiores existe una subcategoría denominada pares envolventes, por ejemplo, la conexión entre una banda y una polea, entre una cadena y una catarina, o entre cable y un tambor. Y bien, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya servido. Nos vemos en el que sigue. Cuídense.